capítulo 31. Voy a repetir sin antes saludar nuevamente a todos aquellos que nos están viendo a través de YouTube y a través de Facebook en esta jornada donde ministramos la palabra del Señor. Libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31, leemos versículo 31 y versículo 32, que dice así: He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Amén. Vamos a dejar allí e introducir de la siguiente manera. Hemos hablado mucho tiempo a través de estos medios, en vivo, en directo. Usted puede encontrar todas nuestras enseñanzas y todo nuestro material, mayormente durante todo lo que fue el año pasado y todo este año. 2-3 veces por semana hemos estado hablando, y el tema central siempre ha sido el nuevo pacto. El tema central siempre ha sido Cristo en vosotros, que es la esperanza de gloria. El tema central siempre ha sido que Cristo está siendo formado en nuestro interior. El tema central siempre ha sido que nosotros pertenecemos a un nuevo régimen, y que ese nuevo régimen se llama el régimen del Espíritu, no de la ley, que ese nuevo régimen es interno, que no es externo, que ese nuevo régimen tiene una ley interior y no responde a leyes externas. Y como lo dije la semana pasada, a propósito de las desviaciones que había en el corazón de las personas al no responder a los preceptos o mandamientos internos del Señor, la pregunta era: ¿por qué cuesta tanto que la gente crezca, madure y que se vea el resplandor de la gracia, de la gloria del Señor expresada en la sociedad hoy en día? Entonces, vuelvo al punto. Sacudirnos, o liberarnos, o renunciar a términos tan legalistas que nosotros tenemos, los cuales evidentemente configuran una manera de pensar, una manera de ser que nos da dirección. Tales son los pensamientos en el hombre, tal es el hombre. Por lo tanto, todas nuestras acciones responden a un pensamiento que predomina en nosotros. Bajo ese postulado también deriva el concepto de espiritualidad que nosotros podamos tener. Entonces, resulta difícil muchas veces cuando tenemos tantos bloqueos, barreras mentales, que la obra del Espíritu pueda verse completada en nuestras vidas. Estoy hablando en esta jornada y en esta mañana de un cambio de vida, porque los procesos en las personas cuesta tanto que finalmente haya un cambio de vida. Usted ha escuchado por lo general que la gente nos dice: estoy en proceso, pastor. Ore por mí. Estoy en un proceso. Y hemos aprendido que los procesos no son eternos. Y cuando hay gente que se encuentra en procesos eternos, en realidad no son procesos eternos. Son ciclos de vida que comienzan, que se cierran
que comienzan y que se van cerrando y que tiene como resultado final que Cristo vaya siendo formado, que Cristo vaya creciendo en las personas. Comienzas un ciclo, lo terminas, algo de fruto queda de esa experiencia y entras en otro ciclo, entras en otra dimensión. Cada ciclo cerrado, cada ciclo completado en los procesos, te catapulta para que puedas ascender o accesar a una nueva dimensión donde hay evidentemente otro proceso, pero tiene como finalidad que Cristo vaya creciendo en cada uno de nosotros. El problema en el cual nos encontramos, ¿cuál es? Acá en Chile, espero me pueda explicar, tenemos, no me recuerdo cómo se dice ¿se acuerdan lo más antiguo, el monopatín? Sí, esa como que tú te subes y te empujas con un pie, ¿cierto? Te empujas con un pie, hoy día tiene motor, pero antes no tenían motor, ¿correcto? Entonces tú subías un pie, te afirmabas, te echabas vuelo con el otro pie y salías. Vale decir, tienes un pie arriba de ese pequeño vehículo y con el otro pie te empujas desde el piso y adquieres velocidad. Entonces, lo que quiero decir con aquello es que cuando estamos arriba de ese pequeño vehículo que con un pie nos impulsamos, es como decir que tienes un pie arriba y un pie abajo, un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, un pie en el espíritu y otro pie en la carne. Y esa mezcla, como que le entrego a Dios una mitad de mi vida, pero en la otra mitad de mi vida yo sigo tomando resoluciones, sigo dependiendo de lo que yo creo, de lo que yo sé, de lo que me gusta, y siempre hay cosas de Dios que las estoy viendo a la distancia. Algún día lo haré, veré, intentaré, quizás no es el tiempo, no es el momento, y siempre como que tenemos cosas, haces bajo la manga que nos hacen quedarnos tranquilos. Estoy hablando que nosotros pertenecemos a una nueva realidad, a un nuevo pacto, que es un pacto interior. Y tu vida la condiciona de cuál pacto tú eres gobernado. O eres gobernado aún por todo lo que viene de afuera, o eres gobernada o gobernado ya, hoy, por aquello que Dios comenzó a realizar, a formar en tu interior. Por lo general, la mezcla de dos naturalezas que cohabitan en nosotros es que una aún no termina de morir y parece que hay otra que aún no empieza a nacer. Y en esas batallas, cuando está la vieja naturaleza que nunca muere, pero también está la nueva naturaleza en Cristo que nunca nace, en la cual mucha gente se desenvuelve por años en la vida en Cristo. Quiero decir lo siguiente como número uno en esta jornada. Lo de Dios en nosotros no consiste en hacer un pequeño o un gran arreglo en nuestras vidas. Él ha determinado hacernos nuevamente. Dios no está poniendo parches. Dios no está haciendo ni un pequeño arreglo en tu vida o un gran arreglo en tu vida. Dios ha determinado hacerte nuevamente. Si quieres escribir algo esta mañana para tu vida y escríbelo allí, deberías poner lo siguiente: Dios no está poniendo parches en mí. Dios me está haciendo nuevamente. Están allí. Están allí. La verdadera espiritualidad requiere de un completo bloqueo a nuestra antigua manera de vivir
reemplazándola por una nueva vida que honre a Dios. Marcos capítulo 2, versículo 21 dice así: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Nadie pone un pedazo de paño nuevo en un vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira lo viejo y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Nada de parche, dice el Señor. Nada de parche. El vino nuevo no se echa en odres viejos. ¿Me explico bien? No estamos hablando de una vida reformada. No estamos hablando de un Adán reformado. Dios no está en el negocio de decorar la vieja creación. Dios no está en el negocio de maquillar la vieja criatura. ¿Cómo es eso? Oh, pastor, Dios quiere cambiar mi mente. Dios no quiere cambiar una mente natural. Dios primero te mata, te hace nuevamente y luego toda la vida de Cristo dentro de ti configura, valga la redundancia, una nueva criatura. Amado, escucha esto por favor esta mañana. Hay preguntas que debemos hacernos. Preguntas que llaman a la honestidad. Preguntas que nos hacen ser personas íntegras. También me las debo hacer yo, por supuesto. ¿Por qué después de tantos años, a ti que me estás viendo en esta jornada, todavía no hay cambios sustanciales en tu vida? Todavía respondes a cambios o a matices. Y Dios no está en el negocio de decorar la vieja criatura. Dios quiere matar la vieja criatura y que nazca una nueva criatura, Cristo, en vosotros, que es la esperanza en gloria. Entonces no es que Dios quiera sacar áreas de tu vida. No es lo que se hace de afuera hacia adentro. Es que aquello que está dentro de ti comienza a crecer, a conformar la imagen y la semejanza de Cristo en nuestro interior. Ese es el trabajo del Señor. Es bueno tener estos como conceptos básicos, validarlos en nuestras vidas. Ya lo dije, Jesús no vino a reparar lo viejo. Él vino simplemente a reemplazarlo, a sustituirlo completamente. No podemos mezclar lo nuevo con lo viejo. Hace unos meses atrás, creo que iba en un viaje a Valparaíso a fines del año pasado, a principios de este año, y en la ruta hacia Valparaíso, si ahora recuerdo, en la ruta hacia Valparaíso, pasé a echar combustible al vehículo. Y veía que había mucho, en el lugar donde yo estaba, muchos vehículos, y lo estaban cambiando a los otros lugares, a las otras estaciones, para poder cargar combustible. Y pregunto por qué, y me dice: lo que pasa es que una de las personas que atiende allí, que carga el combustible, se equivocó y echó gasolina a un vehículo petrolero. Aparentemente
escucha esto, aparentemente quien no capta, quien no entiende, quien no comprende, no ve nada, no ve absolutamente nada. Pero usted que tiene vehículo, usted que carga un vehículo diésel, sabe que tiene que echarle diésel, y si es gasolina tiene que echarle gasolina. Entonces me explica, hay todo un aparataje que tenemos que hacer de aquí en adelante, donde el auto prácticamente hay que succionar ese combustible, lavarlo interiormente para que quede operativo, o si no el motor, el auto finalmente se va a complicar del todo. ¿Sabes cómo se llama eso? Mezcla. Tú no puedes mezclar el diésel, el petróleo con la gasolina. No lo puedes. No va a funcionar el vehículo. Y si va a funcionar, te va a funcionar unos pocos kilómetros. Porque las mezclas no fructifican. Las mezclas no llevan fruto. Algo nace. Sí, algo nace de una mezcla. Pero no lleva fruto, no fructifica en el tiempo. El problema de por qué nosotros no llevamos frutos para Dios es porque tenemos una mezcla aún en nuestra manera de pensar. Y esa manera de pensar es la que finalmente nos lleva a tomar decisiones. Es lo que expresamos. Estamos allí patinando con un pie afuera y con otro pie dentro, con una mente que pendula, como dice el profeta, vuestra mente pendula entre dos pensamientos. Un día pienso a favor de Dios y en Dios tomo decisiones, y otro día tomo decisiones a favor según mis egos, mi vanidad, según mis satisfacciones. Y Dios queda rezagado a un segundo lugar, y si Dios está en segundo lugar es lo mismo que este último en tu vida. Permítame. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando en esta jornada? No a las mezclas. Si tú estás sirviendo al Señor, sírvele a Dios con todo. Toda tu vida es del Señor. Y a partir de ese día que tú determinaste, yo no sé si me están entendiendo en esta jornada, pero lo que yo quiero anunciar es lo siguiente. El día que tú determinaste servir al Señor, todo a partir de allí gira en torno a los mandamientos del Señor. Por favor, y cuando hablo de mandamiento, no me lleve a la ley, no me lleva a los 10 mandamientos. Estoy hablando de una ley interior que, por cierto, incorpora todo lo que nosotros comprendemos o entendemos que la ley demanda o demandaba. Voy a dedicarme los siguientes minutos a eso. Una de las razones principales por las que la obediencia demandada por la ley no podía producir espiritualidad en el pueblo de Dios es el efecto que la ley produce en nosotros. Estoy en el punto 2, lo voy a repetir. Una de las razones principales por las que la obediencia demandada por la ley no podía producir espiritualidad en el pueblo de Dios es el efecto que la ley produce en nosotros. ¿Cuál es la enseñanza? Una ley establecida por lo general extrae del interior del hombre lo peor del hombre. Lo voy a repetir. Una ley establecida. ¿Por qué el pueblo no podía llegar a un nivel de espiritualidad? Asócialo también a su vida, a mi vida. Es porque cuando se establece una ley, la ley va a extraer lo peor en cuanto a la naturaleza caída que tiene el hombre. Recuerdo años atrás,
en el sur de Chile. Fuimos con algunos hermanos a unos lugares allí, fuimos por la iglesia. Entonces nos establecimos en un lugar donde había mucha gente y con algunos nos fuimos entre medios ahí de los bosques buscando un lugar más tranquilo para poder bañarnos. El sur de Chile tiene lugares muy bellos, ríos, lagos. De hecho, las regiones se llaman así. Región de los ríos. ¿Por qué cree usted que se llama región de los ríos? Y hay otra que se llama la región de los lagos. ¿Por qué usted cree que se llama la región de los lagos? No me lo reveló carne ni sangre. Es porque hay muchos ríos y hay muchos lagos. Mire que estoy brillante en esta jornada. Entonces buscamos un lugar y había un letrero, una señalización, una ley establecida, vista y leída por todos. ¿Sabes qué decía ese letrero? Prohibido bañarse. Prohibido bañarse. Esa es la ley del río. La ley del río dice, prohibido bañarse. Prohibido lanzar piedras. No me pregunte, por favor, qué hicimos nosotros. Lo que sí sé, que esa ley, al ser vista y leída, tan explícitamente denunciada, extrajo lo peor que hay en uno. ¿Sabes por qué? Porque el deseo de violentar esa ley, de pescar piedras y hacer los patitos o tirarme allí un zambullido, un piquero, nunca supe mientras no hubo una ley tanta maldad que había dentro de mí, porque el deseo de hacer el mal, de violentar la ley, de bañarme, nadar, nunca pensé que estaba dentro de mí. No sé si me explico en esta jornada. Mientras no hubo ley, mientras yo digo, es mejor no haber leído esa ley, es mejor no haber visto tan explícitamente ese letrero de prohibición, porque me di cuenta que ese letrero, aunque sí despertó lo peor de mí, en realidad siempre estuvo dentro de mí, solo, que nunca nadie me lo había denunciado, hasta que la ley, que fue un espejo y me mostró lo malo que soy en mi interior, en aquella naturaleza caída, adámica, que pertenece al nuevo régimen, a la vieja creación. Amado, estoy hablando de cuál pacto nosotros somos gobernados. Del pacto externo, que todavía respondemos a un sentimiento que es valórico, pero que es externo, que es el mismo sentimiento, quizás valórico, pero que está dentro nuestro, y lo voy a explicar. La ley tiene un poder en nosotros, pero la ley es un espíritu. Solo que la ley de Moisés vino solamente a poner el letrero para que el hombre compruebe por sí mismo un hecho evidente. Cuando los parámetros divinos nos oprimen, nuestra naturaleza se revela naturalmente. ¿Por qué? Porque está en nosotros el mal que está en cada uno de nosotros. Voy a repetirlo y lo voy a explicar. Cuando los parámetros divinos nos oprimen, ¿a cuántos de ustedes hay mandamientos del Señor? Hay palabras del Señor que les oprimen, les mueven el piso de sus
parámetros, sus conceptos, sus pensamientos. No estoy de acuerdo, estas cosas no van conmigo. ¿Cómo es posible que yo tenga que congregarme? ¿Cómo es posible que tengamos que hacer lo que el pastor menciona? ¿Te das cuenta? Cuando los parámetros divinos nos oprimen, nuestra naturaleza se revela naturalmente y saca toda la odiosidad que está en ti. Es que yo no estoy de acuerdo con eso de congregarse, de diezmar, de por qué tengo que darle dinero a los... ¿Ha escuchado esos comentarios usted por televisión? ¿Por las radios? ¿Cómo es posible que yo le tenga que dar el dinero a la iglesia? Eso no puede ser. Y sacamos lo peor que hay en cada uno de nosotros. Nunca la vara humana va a estar a la altura de la demanda que Dios nos demanda, valga la redundancia, y nos solicita y nos pide. Voy a explicarlo eso. Romanos 7, el apóstol Pablo dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Es la razón por la cual Dios hizo algo completamente radical. Y usted y yo fuimos sacados, dice la Biblia, de ese brazo, de esa ley, de ese letrero. Y dice que fuimos trasladados y puestos en los brazos del Señor. Y Pablo lo dice de esta manera: yo he muerto a esa ley. He muerto a la ley para ser de otro. ¿Cuál es el otro? Aquel que resucitó. ¿Quién es el que resucitó? Cristo. ¿Me explico? He muerto a la ley. Cuando alguien comete un delito, hay una ley que lo persigue. Esa ley, el cuerpo de esa ley se llama justicia. Pero cuando esa persona fallece, la ley sigue siendo ley. La ley sigue siendo ley, por favor. Solo que no puede haber justicia, porque esa persona falleció. Pablo dice: yo he muerto a la ley. Ahora estoy en Cristo. Por lo tanto, ninguna ley a mí me puede perseguir. Ahora usted y yo vivimos bajo los preceptos, bajo los mandamientos, bajo el nuevo régimen del otro, que es Cristo. A ver, lo explico de otra forma. Cuando dije al principio, hay dos pactos, un pacto externo y un pacto interno. Usted ya no pertenece al pacto externo, a una ley que demanda, a un letrero. La pregunta es, ¿lo que decía ese letrero cuando yo fui a ese río es malo? ¿Era malo? Por alguna razón el letrero decía no bañarse. Por alguna razón ese letrero decía no lanzar piedra. La ley no es mala en sí mismo, solamente que la ley viene a expresar una condición que tú y yo tenemos. Lo digo de otra manera. No es que la ley esté mala, sino que el hombre, tú y yo, no estábamos a la altura de cumplir esa ley. La ley es buena, la ley es santa. Ese letrero alguien lo puso. El dueño de ese prado puso ese letrero para cuidar el río, para cuidar los árboles ante la maldad del hombre. No es el problema la ley. El problema está en nosotros. Me explico esta mañana. El problema está en nosotros. Pero si no cumplo esa ley, la ley me va a perseguir. Y por eso, porque gente de iglesia, aunque cambió su escala de valores, sabe que no debe mentir, sabe que no debe robar, sabe que debe amar a su esposa, sabe que debe amar a su esposo. Y cuando se pone una ley y su escala de valores morales no está a la altura de esa ley que demanda, ¿qué ocurre en esa persona? Se frustra. Entonces, la ley lo persigue. ¿En qué? En condenación.
Por eso hay mucha gente agobiada hoy en día porque no puede, le cuesta servir al Señor. La ley demanda que decía la ley, no esté prohibido bañarse. Esa es una demanda. La ley demanda lo que no te puede dar. En cambio, la gracia del Señor provee todo lo que demanda. Es decir, la ley dice, no me puedo bañar en el río. Me está demandando algo a sabienda que estando en el río, disfrutando de ese paisaje, es imposible que yo no me pueda bañar. Es imposible. No me pidas que no me bañe porque yo me voy a bañar. No me pidas que mienta ante una situación extrema cuando tenga que falsear ciertas información que el Estado me está pidiendo porque lo voy a hacer. No me pidas que no engañe, que me diga que si soy casado yo tengo que poner que soy soltero porque tengo que extraer dividendos. No me pidas eso porque eso no está en mí está el mal y el mal me lleva a hacer cosas que aunque yo no quiera hacerlas, igual las voy a hacer. La ley demanda algo que al hombre le es imposible poder hacer. Por eso que el Evangelio, basado en el hombre, centrado en el hombre, en tratar de hacer las cosas a tu manera, a tu forma. Es cierto, estás en la iglesia, por lo tanto, tu escala de valores es más alta, más elevada. Aún así, lo quieres hacer en tu propio nombre, a tu manera, a tu forma, como tú quieres, como te gusta. Y eso, de alguna u otra forma, te da paz. Pero ¿qué paz? ¿Qué tranquilidad te das? Una paz que no viene de Dios. Una paz que viene de una ley externa que no tiene que ver con el carácter de Cristo. Porque está siendo gobernada y está siendo gobernado no por lo que Cristo quiere forjar y formar dentro de ti, sino por aquello que viene de afuera. Porque por dentro te sigues gobernando a ti misma y te sigues gobernando a ti mismo. Entonces el estándar de la ley es muy alto. Es muy alto. La ley demanda cosas que no te puede entregar, que no te puede otorgar. Y es la razón por qué tú y yo necesitamos ser gobernados por una nueva ley. Entonces, claro, estamos tranquilos porque tengo a Cristo en mi corazón. ¿Y cómo reaccionamos ante estos hechos? Gobernados por una ley externa, aunque los valores morales son altos, con nuestra boca. Da gracia que te perdono, ¿ah? Date por perdonada. ¿Has escuchado esas palabras? No lo mereces. No lo mereces. Pero te perdono. Te libero. Te libero. Te suelto. A veces los matrimonios se dicen unos a otros, bueno, debo amarte. No tengo más opción. Y pégate con una piedra en el pecho, ¿ah? Da gracia que te amo. ¿Has escuchado? Se escucha ese tipo de cosas. A veces más extremista. Padre, gracias porque ya perdoné a todos estos. Y da gracia que soy evangélico. Claro, tu escala de valores es alta. Sabes que tienes que amar, sabes que tienes que perdonar, sabes que no tienes que robar, pero hay una ley externa que te lleva y te demanda aquellas cosas que la ley no te va a otorgar. Porque eso demuestra en tus palabras que ese perdón no es perdón, que ese amor no es perdón y que aunque no robaste, la codicia está en tu interior. El deseo de robar sigue estando, no lo han materializado, pero sigue estando dentro de ti. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Dios requiere de nosotros las mismas cosas que la ley demanda. Es decir, Dios te dice, no te bañes en el río.
¿Qué diferencia hay con el letrero? Ninguna. En cuanto a la demanda, no hay ninguna. La demanda sigue siendo la misma, no te bañes en el río. La demanda sigue siendo la misma, no robes. La demanda sigue siendo la misma, sé obediente. La demanda sigue siendo la misma, perdona a aquellos que hablan mal de ti. La demanda no cambia, la ley no cambia, solo que la ley no es externa. Ahora hay una ley que es interna. Y esa ley externa está demandando algo y se olvida de ti. Demanda algo que no te puede dar. Cristo en vosotros, la gracia de Dios, provee algo en nosotros o que está a la altura de su demanda. La gracia, Cristo en vosotros, que es la esperanza, provee en cada uno de nosotros todo aquello que está a la altura de su demanda. Vale decir, cuando Él te dice, perdona, la ley te dice que tienes que perdonar, pero no está a la altura de esa demanda. Cristo sí está a la altura porque te dice, perdona, pero Él te provee esa gracia en Él para que tú perdones. Por eso que nosotros decimos, amamos porque Él nos amó primero. Y aunque Él me demanda que yo ame, Él me provee el fluir de ese amor. No es una palabra legalista, ya te voy a amar. No. Yo siento en mi interior el fluir de esa fuente. Amo porque Él me amó primero. Perdono porque Él me perdonó a mí primero. Eso es lo que provee la gracia del Señor. Todo lo hago en gozo. Me congrego no por miedo a irme al infierno. No sirvo a Dios porque voy a arder en las llamas del fuego y arderás como azufre. Amado, no estoy pensando en el anticristo, no estoy pensando en el 666. Estoy pensando en su venida, sí, en gloria y majestad. No porque tenga que repetirlo todos los días, sino porque es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos. Pero todos los días la vida nuestra es un vivir, o el vivir a Cristo. Todo lo hago por Él, para Él y en Él. Abrazo porque Él me abrazó primero. No tengo problema de desprenderme, lo mío no es un rito dominical, no es un rito semana a semana. No saco las cuentas con Dios porque Dios no las sacó conmigo. No tengo problema de darle todo a Dios, porque la muestra, la balanza, el nivel, la medida de dádiva de Dios al dar a su Hijo, jamás ni tú ni yo estaremos a esa altura. Por lo tanto, si Él dio a su Hijo unigénito como dádiva, como semilla a esta humanidad, ¿qué problema tengo yo en darle a Dios lo que es de Dios? Me estoy explicando. Diezmar no es parte de la ley de Malaquías en mi vida. Y si no diezmas, te dirás, no respondo a esos parámetros. Lo mío es generosidad que viene de Dios, porque Él ha sido generoso conmigo. Amo a mi esposa, no por un compromiso que yo tenga con ella solamente, sino tengo un compromiso con el Señor. Lo mismo con mis hijos, con cada uno de ustedes. A la gran mayoría les conozco. Con algunos soy amigo, con algunos no soy. Algunos de ustedes no me quieren tener como amigo. Bien, usted está en su derecho. Capaz que yo tampoco a usted. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una comunión. Estamos hablando de ser solícito. Estamos hablando no de una ley que no está a la altura, porque no me provee lo suficiente que yo requiero para establecer una amistad con usted. Y eso no se puede fabricar. Pero la obra de Cristo en mí
Él dentro de mí, Cristo en vosotros, no solamente me faculta, sino que me provee todo lo que yo requiero, las herramientas divinas para establecer una amistad. Con usted soy más que familia. Perdón, con usted no tiene que ser mi amigo. Yo no tengo que ser su amigo. La gracia de Dios me provee algo que está mucho más alto que una amistad. Es que usted y yo somos familia y pertenecemos a la familia del Señor. Oh, qué lindo, qué glorioso. No sé cómo estoy en la hora. Estoy pasado, parece. Pero hay mucho más que hablar en esta jornada. ¿Qué tal si lo dejamos para la siguiente semana? Amén. Qué bueno es el Señor. La siguiente semana voy a estar hablando cómo se expresa, se manifiesta el corazón. No con la ley externa, sino con la ley divina que está dentro de cada uno de nosotros. Qué bueno es el Señor, qué grande. Qué ganas de estar toda una jornada con ustedes, hablando, relacionándonos con el vínculo perfecto que es el amor, a propósito de todo lo que significa cuando tú y yo somos gobernados por el nuevo régimen del Espíritu, que no es externo, sino es interno. Gracias, Señor. ¿Qué tal si oramos en esta jornada para luego participar de la mesa del Señor, del pan y del vino que va a ser el sello para concluir en esta jornada? Padre, te damos muchas gracias.